hoy, si no me equivoco, según recuerdo, la semana pasada ya cerramos, ¿cierto?, la unidad número 1, me parece, con el taller grande que hicimos. Sí, profe. ¿Cierto? Y hoy ya comenzaríamos con la unidad número 2. De la unidad 1, ¿quedó alguna duda, algo, alguien? ¿O estamos todos claros? Con el taller, con el ejercicio, con la materia, con la teoría. Porque bueno, yo igual antes del certamen número 1 voy a hacer igual una clase para preparar el certamen, ¿ya? Para retomar, digamos, lo que vimos en la unidad 1, ¿cierto? Y también lo que vamos a ver en la 2, ya que va a ser una especie de ejercicio de taller, cierto tipo de prueba. Entonces igual ahí lo vamos a retomar. Igual la unidad 2, ya que tiene que ver con un poco más de impuestos, ya, impuesto a las personas, a las empresas, ¿cierto? Al impuesto IVA y impuesto laboral, ya todo lo que tiene que ver con la parte laboral. Igual tiene, o sea, todo este ramo, digamos, tiene relación una cosa con la otra, ¿ya? No es que la unidad 1 ya queda hasta ahí y nada más. De hecho, la unidad 1 es la base fundamental para ver también las próximas unidades de finanzas, ¿cierto? Porque vamos a ver después los estados financieros, todo lo que tiene que ver con ratios, con análisis financiero, entonces esa es la base al menos para lo que es finanzas. Por eso que se parte por ahí. Clase de, como ramo, digamos, de introducción a las finanzas, ¿cierto? La base de las finanzas es la contabilidad. ¿Ya? Entonces, hoy día, ¿cierto? Ya comenzaríamos con la unidad número 2, que tiene que ver con los impuestos. En esta primera clase, digamos, bueno, la voy a dividir en 3 clases, principalmente. Una va a ser de IVA, ya que lo vamos a ver hoy día, con un taller, digamos, práctico. La otra clase va a ser de sueldos, ya todo lo que tiene que ver con sueldo, vamos a calcular una liquidación de sueldo, hay algunas, no tanto normas, digamos, legales de laboral, porque son, la verdad es que no, ya salvo lo básico, lo que todos deberíamos saber, ya para enfrentarnos, ¿cierto?, al mundo laboral. Y por último, la tercera clase sería de renta, lo que tiene que ver con la renta de empresas, ¿cierto?, y renta persona. ¿Ya? Entonces, esas 3 clases, digamos, o sea, las próximas 3 clases las voy a explicar de esa manera. Me parece que el próximo martes no tienen clase, ¿cierto? Semana libre. La semana libre, ¿cierto? Sí. ¿Esa diapositiva ya está en el aula? ¿Sí? Esta de ahora no todavía. La voy a subir cuando termine la clase. Clase 5. Clase 5, unidad 2. Tengo. Así que eso, entonces como clase de hoy día, ¿cierto? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el IVA. Entonces, para este tema, ¿ustedes saben lo que es el IVA? El impuesto a la renta. ¿Impuesto a? Un impuesto. A las ventas, ya. A las ventas. Impuesto a Hay 2 tipos de IVA. Impuesto del valor agregado. Ya, es lo que sale en la diapo. No. Y tenemos- No me di cuenta. Sí. ¿Ves la pantalla, verdad? Perfecto. el IVA Ya, débito ¿cuáles son fiscal los y el dos IVA tipos de crédito IVA? fiscal. Ah, ya, sí, muy bien, muy bien. Pero antes de eso, ¿qué es lo que es el IVA? Sabemos que es un Un impuesto, impuesto, ¿verdad? claro, que se aplica a los productos, Se aplica a productos y servicios, no, servicios. algunos servicios. ¿Sí? Así es. Es un impuesto que se aplica, ¿cierto?, a productos y a algunos servicios, ¿ya? Algunos porque la mayoría de los servicios que se prestan como profesionales, por ejemplo, no sé si les comenté esto Al o se otro lo comenté al otro curso.
Los, los servicios profesionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo como contador no estoy afecto a IVA, ¿ya? Un abogado, por ejemplo, no está afecto, médico, por ejemplo, un doctor, no está, esto tiene que ver con servicios de profesionales, ¿ya? Están afectos, o sea, no están afectos a IVA, ya lo que pagan es impuesto renta, eso es lo que vamos a ver en la clase 3. Pero Y el IVA se da a los productos, efectivamente, y a algunos servicios, ¿ya? Algunos el, bien... el IVA crédito fiscal es el que se aplica a las compras y el IVA débito a las ventas. Claro, exacto, o sea, el IVA con el que yo vendo, ¿cierto? Se llama IVA de débito fiscal. Y cuando yo como empresa compro cosas con factura, en este caso, el IVA se le llama IVA crédito fiscal. ¿Ya? Pero eso igual es como más en detalle, lo que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Primero estamos con la base, que es lo que tiene que ver con el IVA. ¿Ya? Entonces sabemos que el IVA, ¿cierto? Es un impuesto, ¿ya? Que grava, ¿ya? Esa es la palabra técnica, ¿ya? Digamos, formal, ¿ya? Productos y servicios. ¿Ya? Eso es lo que aparece, digamos, según ley. ¿Cuál es el propósito del IVA? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito del IVA? ¿Para qué sirve este IVA? El propósito. Para recaudar. Esta pregunta está como más enfocada al general, digamos, de los impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? Para financiar, exactamente, para financiar el gasto público. ¿Ya? Entre otras cosas, obviamente. Pero su principal, digamos, objetivo es financiar, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el fisco. ¿Ya? Entonces, el propósito, ¿cierto? Es para recaudar impuestos fiscales, ¿ya? O sea, para recaudar, ¿cierto? Fondos para el fisco, ¿ya? Ese es el fin. Como todos sabemos, digamos, todo lo que construyen, por ejemplo, las municipalidades, todo lo que hacen con, no sé, pues, con salud, con becas, tanto de estudios, por ejemplo, ahí, digamos, el IVA se mete, tanto como todos los otros impuestos, ¿cierto? Se mete un saco y se destina para ese tipo de, por ejemplo, con salud, con educación, todo lo que tiene que ver, digamos, con el gasto del Estado. ¿Ya? Ese es su propósito, recaudar impuestos, recaudar fondos para el Estado. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en este caso el IVA, ya particularmente el IVA? Es un porcentaje extra que se cobra. ¿Ya? ¿Qué dijo el otro compañero que no le escuché? Se cobra a través del sistema de boleta o factura. Ya, perfecto. Y un Sí, 19% súper bien. del valor del producto. Hoy en día, actualmente, hace años que no No. cambia, pero hoy en día, efectivamente, el 19%. El otro día ¿Ya? escuché que estaban evaluando aumentar el IVA. Puede ser, con todo esto de la pandemia, puede ser. Ya Del- la última sí, vez que por eso ya el problema es que pasa, digamos, fue por el tema del terremoto. Entonces, cuando pasan cosas así como de catástrofe, tienden a subirla para realmente aumentar. Pero lo que pasa es que lo que decía el Franz, que se cobran las boletas, facturas, claro, ahí está detallado el IVA, 19% y todo. Pero, por ejemplo, tú vayas a comprar algo al supermercado, eso ya vienen con IVA, no es que no te estén cobrando el IVA también. es que lo que pasa es que si yo tengo un negocio y no tienen cómo cobrarme IVA porque no saben qué vendí y qué no vendí, por eso se Pero vale. siempre te cobran el IVA en producto, aunque no sale ¿Se detallado. acuerdan cuando vimos en la unidad anterior el tema de los documentos, cuando vimos las boletas y las facturas? ¿Quién me disertó sobre eso? Nosotros ¿Se acuerdan? estamos sobre la factura exenta. Claro, la factura exenta, digamos. Exacto. ¿Y quién me disertó sobre factura o boleta? ¿Alguien está por ahí? ¿De los que me hayan disertado sobre eso? ¿Nadie? No les creo.
Están escondidos. Están escondidos. Bueno. Cuando me comentaron, ustedes mismos me dijeron a mí, ¿cierto? Y a los compañeros, de que la factura, ¿cierto? Era cuando una empresa vendía, ¿cierto? A otra empresa, en este caso, un producto o un bien, ¿cierto? Y en esta factura se detallaba efectivamente el producto, ¿cierto? Y se detallaba el nombre, datos, digamos, generales, más el IVA, ya que se desglosaba, ya aparecía, digamos, desglosado. No sé si tengo una foto. No tengo nada. Aparecía desglosado el IVA, ya. En tanto, las boletas también es cuando una empresa le vende a una persona, cualquier persona X, ya, cualquier personaje, ¿cierto? Le vende un producto o un servicio, ¿cierto? Y se detalla el producto, ya se detalla obviamente los datos generales de la... Y acá aparece solamente el monto total, ya. Esto no quiere decir que ese producto no tenga IVA, solamente que en la boleta, al menos en la boleta, ¿cierto? Está incluido dentro del monto total, ¿cierto? El monto del IVA. Ya es lo mismo que la factura, solamente que la factura se desglosa. El monto total, ¿cierto? Pero ya está separado el IVA y está separado, en este caso, el neto, que es el monto del producto sin IVA. Llevan IVA, ¿cierto? Solamente que uno está, se muestra, se desglosa, ya como es la factura, y en el otro no se muestra. Pero sí está considerado, digamos, dentro del monto que aparece ahí. ¿Ya? Eso como para que lo tengan todos claros. ¿Y cómo funciona el IVA? ¿Ya? El IVA, muchos creen o muchos piensan que el IVA es un impuesto, ¿cierto?, que lo tienen que pagar las empresas. Falso, falso, falso. Como dijo el turututu. Entonces, el IVA no lo pagan las empresas. El IVA, como bien dijimos al comienzo, que de la pregunta 1 de qué es lo que es, ¿cierto?, es un impuesto a los productos, ¿cierto?, y a Profe, los servicios. Entonces, ahí el IVA, o sí, sea, las empresas funcionarían como recaudadores de IVA y el usuario es el que paga el IVA. exacto, IVA, son intermediarios, ya, de este IVA. Se lo Profe, cobran a la persona, ya, y luego lo pagan al fisco. profe, ¿Ya? ¿siempre existió el IVA? ¿O El no? IVA, sí. O sea, desde que se creó la ley, digamos, del IVA, pues desde que uno, digamos, existe, digamos, la comercialización, ¿cierto?, de productos, Desde que está el ya, concepto de que Estado. de cobra. ¿Cómo, perdón? Como desde que está el concepto. Claro, obviamente desde que se crea este Estado, ¿cierto? Ahí el Estado tiene que de alguna manera recaudar, tener fondos de alguna manera para Profe, financiar gastos públicos, ¿ya? Entonces ahí se crea una serie de impuestos y aquí dentro de ellos está el IVA. pero cuando ¿Sí? una empresa, Dígame. digamos, cobra el IVA, eso después creo que se lo devuelven algo así, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Cómo, perdón? ¿Quién se Le lo devuelve, devuelve? o la empresa tiene que pagar, el usuario tiene que pagar, Ujú. y eso después se le devuelve a la empresa. No, no, Y no, no, tú no. ya Ese es compraste con otro IVA. impuesto, que es el impuesto. Ese es el impuesto a la renta, ya que es el que vamos a ver en la clase número 3, en la clase subsiguiente. Ese no tiene que ser El IVA bien, es un profe. impuesto que no se devuelve, que no pasa nada con él, solamente se paga. Se paga y ahí queda. ¿Ya? El ¿Y quién impuesto lo a la paga? renta, Lo pagan los consumidores finales. ¿Ya? Cualquier persona que compra algo, por ejemplo, yo compro un computador, ¿cierto? Yo estoy pagando ese IVA, se lo pago efectivamente a la empresa para que la empresa, en este caso, pague ese IVA al fisco. La empresa solamente es un agente, digamos, retenedor, ¿ya? Un intermediario en este caso, de que me cobra el IVA a mí y luego lo paga al fisco. Entonces, cuando dicen mucho que el IVA se devuelve, que el IVA es un impuesto, digamos, que lo pagan las empresas, no, ese es, ¿ya? ¿cuándo Porque vemos son impuesto a dos la renta, profe? impuestos. ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo en esta unidad vemos impuesto a la renta? Sí, pues sí les dije, en la clase Profe, número ¿sobre 3, impuesto a cuánto la se le renta. cobra impuesto a la renta a un sueldo?
Creo que sobre ese 800 mil Es que hay para el impuesto a la renta de las personas hay una tabla, ¿cierto? Es por tramo. Ahí te indica por tramo, digamos, depende de lo que ganas, te va a ir cobrando un factor, ¿cierto? Claro, Todo pero un tema. debe haber un tramo mínimo. Esa era mi pregunta. El mínimo son como 700.000 pesos mensuales y anuales son como 8 millones, por ahí. El 6%, algo así, cuando uno saca un sueldo líquido sobre ese 700.000 pesos, ahí cobran un impuesto. Claro, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. No se vayan todavía para allá. Estamos en el IVA. ¿Ya? Para la devolución de renta, bro. Sí, no, pero después estamos hablando del IVA, que el IVA no se devuelve, el IVA no es un impuesto, digamos, de sueldo ni nada, ya estamos hablando del IVA, ¿cierto? Que es un impuesto que afecta a los productos y los servicios, que lo pagan las personas, que lo paga a las empresas para que la empresa lo pague después al fisco. Para recaudar fondos para el gobierno. Para el Estado, para los gastos públicos, ¿ya? Entonces, de esa manera funciona el IVA. Entonces, vámonos a la parte más teórica, más legal. Dice, el IVA, dice impuesto al valor agregado, tiene por objeto de venta de bienes y servicios cada agente económico que interviene en el proceso de producción, distribución y comercialización. Esa es como la definición legal, digamos, en este caso del IVA. Es un poco enredada, pero así es, ¿ya? Dice ahí, tiene por objeto, ¿cierto? Grabar, como dijimos, grabar es la palabra técnica, en este caso, el valor que va añadiendo al precio de venta de bienes y servicios, ¿cierto? O sea, le agrega un valor, en este caso un 19%, y cada agente económico que interviene, ¿cierto? En el proceso de producción, distribución y comercialización, ¿ya? Luego dice que características. Indirecto. ¿Qué quiere decir indirecto? ¿Qué creen ustedes? Que sea indirecto el IVA. Lo que da la empresa. ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Que no se cobra de pronto? Exacto. Es indirecto porque no es que la persona tenga que pagar el IVA directamente al fisco. ¿Ya? Eso, ahí sería directo. Pero es indirecto porque pasa a través, ¿cierto?, de la empresa. La persona se lo paga a la empresa que lo vende y luego la empresa se lo entrega al fisco. Así tal cual, es como lo que dice abajo, dice detrás en este caso de a la empresa y luego la empresa lo traslada, ¿cierto?, al fisco. ¿Ya? Plurifásico o por etapas. ¿Ya? Plurifásico es la palabra técnica, ¿cierto? Pero significa, digamos, que sea por etapas. ¿Ya? Por etapas significa que, tal cual como se vuelve a decir, la etapa tiene que ver con que la persona compra un bien, ¿cierto? Lo compra la empresa, esa es una etapa, esa compra tiene un IVA de por medio, ¿cierto? Se lo paga a la empresa, luego la empresa hace sus cálculos, porque ya igual eso es más un poco más de detalle, que lo vamos a ver también hoy día, de que la empresa calcula el IVA, porque ahí puede rebajar con el tema de los créditos, ¿cierto? Y luego ese IVA final, digamos, lo paga, ¿cierto?, al fisco, ¿ya? No acumulativo porque no se puede acumular, ¿ya? No se devuelve, el IVA no se devuelve, no se acumula, ¿ya? Se paga como un impuesto todos los meses, ¿ya? Esto es un impuesto mensual que se paga, o sea, que las empresas lo pagan mensualmente. Obviamente se paga cada vez que uno compra una cosa, compra un bien o un servicio, pero las empresas lo pagan mensualmente, ¿ya? No se acumula de un mes a otro. Y el destino, ¿cierto?, fiscal, que ya lo que dijimos también anteriormente. Esas son sus características. Dice, elementos básicos del impuesto. Dice, sujeto del impuesto, dice, es aquel obligado por la ley para retener y enterar el impuesto. ¿Ya? Ejemplo, el vendedor o el prestador de servicio. O sea, ¿quién es el sujeto del impuesto en este caso? Según la definición que dice ahí, ¿quién sería? ¿La empresa? La empresa, ¿cierto? Porque ellos son los que retienen este IVA a la persona, ¿cierto? Y enteran, ¿cierto?, el impuesto. Por ejemplo, la empresa que es la vendedora, ¿cierto? O la que presta servicio. Devengo. Momento en que nace la obligación con el sujeto activo. Ejemplo, emisión de factura, boleta, entrega de los bienes, recepción del pago.
O sea, el devengo tiene que ver con el momento en que se crea, en que nace ahí, ¿cierto? Como dice ahí, la obligación del sujeto, o sea, nace la obligación de pagar ese IVA. Por ejemplo, cuando me emiten una factura, un poco de tiempo, ¿ya? Del tiempo, digamos, cronológico, ¿ya? Porque uno puede emitir una factura, pero aún no recibe el bien. Entonces, ya emitiendo una factura, efectivamente ya nace la obligación de pagar ese IVA. O lo mismo con la boleta, ¿cierto? O también puede ser que me entreguen los productos, los bienes, ¿cierto? Y la factura me la emitan, no sé, un mes después. Aquí en este caso nace la obligación al momento que la emitan después. Ahí es cuando nace la obligación ya de tener que pagar ese IVA. También puede ser cuando uno recibe un pago, por ejemplo, si yo pago por adelantado un producto y aún no me lo entregan y tampoco me han hecho la factura, también ahí nace la obligación, ¿cierto?, de pagar ese IVA. O sea, se crea, ¿cierto?, la obligación de pagar ese IVA, de tener que pagar ese IVA. ¿Ya? Entonces tenemos esas tres opciones. Cuando me emiten la factura, yo haber pagado todavía por el producto, cuando me entregan el bien, sin haberme emitido la boleta o la factura y sin haber pagado nada todavía, o cuando yo hago el pago, ¿cierto? Sin haber emitido la factura o la boleta y sin haberme entregado los productos o servicios. ¿Ya? Tenemos esas tres opciones dentro del devengo. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende un poco? Sí, ¿Podría profe. repetir, profe? Sí, sí. El tema del devengo. Sí, profe. Ya, tenemos que el devengo tiene que ver con el momento, ya, aquí hablamos de momento, de tiempo, ¿cierto? De tiempo cronológico, ya, en que nace la obligación de pagar el impuesto, ya, con el sujeto activo en este caso. Ya, nace la obligación de tener que pagar ese impuesto, o sea, se crea, digamos, la obligación de pagar ese IVA. Pasa en tres momentos, ya, no tres momentos. El primer momento es, por ejemplo, cuando yo le vendí algo a una persona, ¿cierto? Y yo le emito la factura o la boleta a esa persona, sin que esa persona me haya pagado por el bien o yo le haya entregado, ¿cierto?, el bien. Ya solamente le emití la boleta o la factura. Ya, yo no le entregué ningún producto y ella no me entregó el dinero. Solamente se la emití. Ahí ya nace la obligación, ¿cierto?, de pagar el impuesto del IVA. La otra opción es cuando la persona, o sea, yo en este caso que soy el vendedor, yo le entrego el bien, ¿cierto?, a la persona que me está comprando y aún no le he hecho ni factura ni boleta y la persona aún no me ha pagado, ¿ya? Por ese bien o por ese servicio. Pero yo ya le entregué el bien. O sea que ahí también nace la obligación de pagar ese IVA. Esa es la segunda. Y la tercera es cuando la persona a mí me paga, ¿ya?, por el bien que está comprando, y yo aún no le emito la factura o la boleta, y yo tampoco le he entregado todavía el producto o el servicio, ¿ya? Solamente ella me pagó. Ahí también, ¿cierto?, nace la obligación de pagar este IVA, ¿ya? Son esas tres opciones, digamos, de manera cronológica. ¿Qué es lo que pasa primero? Digamos, es lo que por ejemplo, esto se da, no sé, pues, si estamos hoy día estamos a cuánto, estamos a 13 de octubre. Por ejemplo, ya, no sé, pues el 30 de octubre la persona me pagó a mí, por ejemplo, por una compra que me hizo, yo se la estoy vendiendo, ¿cierto? Algo, me pagó a mí el 30 de octubre, ¿ya? Y no sé, pues el 2 de noviembre recién le emití la boleta. Yo debería considerar la boleta con fecha 30 de octubre y no 2 de noviembre, porque lo primero que pasó fue que me pagó. Entonces, ahí nace la obligación, ¿cierto?, de crear este IVA. O sea, de crear este documento legal, que es la factura, ¿cierto?, y pagar dentro de octubre el IVA, no en noviembre. ¿Ya? Tiene que ver con un tema de tiempo, ¿ya? De cuándo se genera, digamos, cuando nace, como dice ahí, ¿cierto?, la obligación de pagar este impuesto. Ese es el devengo. ¿Queda claro ahora? Sí, profe. Perfecto. Base imponible.
Dice, es la suma sobre la cual se debe aplicar la tasa respecto de cada operación grabada, es decir, el valor de la operación. O sea, la base imponible es el monto neto. ¿Ya? Yo tengo un producto, ¿cierto? Con su neto, o sea, con lo que yo lo quiero vender, por ejemplo, sin IVA, ya no sé, con un teléfono que lo quiero vender, por ejemplo, en 100.000 pesos. Esa es mi base imponible para yo calcularle, ¿cierto? El 19% y venderlo, ¿cierto? Con la base imponible, con el monto neto, más el impuesto. ¿Ya? Tiene que ver con cuál es la base, ya por eso que dice base imponible. Base imponible tiene que ver con de impuesto, ¿ya? De imponer, ¿cierto? Que el impuesto sabemos que viene de la palabra imponer, que te imponen pagar algo, ¿cierto? Pues eso se llama base imponible, porque es la base para considerar un impuesto, ¿ya? Claro, ahí dice que es la suma, porque aquí se refiere como que yo vendo varios productos, es la suma de varios productos, ¿cierto? O varios servicios, ¿cierto? Y sobre eso yo calculo el 19%, ¿ya? Y calculo el IVA, en este caso. Por eso que dice, es la suma sobre la cual se debe aplicar la operación grabada. O sea, respecto de cada producto, ¿cierto? Que está afecto a IVA. Y la tasa, como sabemos, ¿cierto? Es el 19% en Chile. Obviamente en los otros países existe el IVA, obviamente, y tienen una tasa distinta, ya que por lo general es mucho más baja que en Chile. Eso, elementos básicos del impuesto. ¿Claros? Sí, Perfecto. profe. Conceptos. Ya. Conceptos. Tenemos registro electrónico de ventas y registro electrónico de compras. Aquí ya nos metemos un poco en el tema de la empresa. ¿Ya? La empresa como recaudador de este impuesto que luego lo entera en las arcas fiscales. Ya la empresa de tener claridad sobre este IVA. Tiene que llevar primero un registro de ventas, ¿cierto? Y un registro de compras. ¿Ya? Hoy en día se le llama registro electrónico de ventas, REV, y registro electrónico de compras, REC. ¿Ya? Estos son los que antiguamente eran los famosos libros de compra-venta, ¿cierto? Que uno los llevaba como manual. No sé si lo conocían o algún día lo vieron. ¿Ya? Como estos típicos libros, digamos, físicos, ¿cierto? Que llevaban los minimarkets, por ejemplo, los negocios de barrio, qué sé yo. Hoy en día todo es electrónico, es todo a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y todas las empresas, digamos, las más pequeñas y las más grandes, llevan este registro de compras y de ventas. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, es un registro auxiliar obligatorio en donde se registran en detalle, ¿cierto?, las ventas de bienes y servicios que una persona natural o jurídica realiza durante un determinado periodo. En este registro están presentes documentos tributarios como boleta de venta, factura, nota de débito, nota de crédito. ¿Ya? Así tal cual, ¿cierto? Es el REC, que es el registro en este caso de compras. ¿Ya? Es lo mismo solamente que es el de compras. Una persona natural, ¿cierto? Jurídica realiza durante un periodo determinado, ¿cierto? En este registro están presentes documentos como factura, nota de crédito, nota de débito. Ojo que la diferencia, claro, yo puedo vender con factura o puedo vender con boleta, ¿ya? Y puedo generar notas de crédito y notas de débito. Pero cuando yo, para el tema de las compras, cuando yo compro, ¿cierto? Que ahí viene el tema del crédito fiscal, ya del IVA de las compras, yo solamente puedo pasar, o en lo que es lo válido, ¿cierto? Lo legal, puedo pasar las facturas, ¿ya? Las boletas, si yo como empresa hago una compra con boleta, no me sirve. ¿Ya? No lo puedo pasar para poder rebajar el IVA crédito fiscal, que después lo vamos a ver también en la próxima diapositiva. Entonces, es la única diferencia, que en el de compras no hay boletas. ¿Ya? Yo no puedo considerar boletas de compras, ¿ya? Para mi registro. Entonces, ahora vamos a lo que es el débito y el crédito. Como dice acá, el débito fiscal, el DF, las ventas y servicios efectuados en el periodo tributario respectivo, ¿ya? Y se obtiene el registro de ventas, ¿ya? Y el IVA de crédito fiscal, el CF,
es la suma de los IVA recargados de las compras de bienes y servicios donde los vendedores tienen derecho a utilizar un crédito fiscal. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? O sea, yo como empresa, ¿cierto? Vendo, no sé, un par de teléfonos, yo tengo que cobrarle al cliente, obviamente, el costo del teléfono, ¿cierto? Más el IVA. Entonces, yo todo ese IVA que yo le cobro al cliente, lo tengo que guardar, ¿cierto? Y tengo derecho, ¿ya? Que es como una especie de beneficio, de poder rebajar ese IVA que tengo que pagarle al fisco. ¿Y cómo lo rebajo? Adquiriendo compras, ¿cierto? Adquiriendo, para este teléfono tengo que comprarle, no sé, láminas, micas, qué sé yo, pintura, no sé. Tengo que adquirir cierto montón de productos para yo poder vender este teléfono. Entonces, todos esos productos que yo voy a gastar, incurrir para vender este teléfono, los compro con factura. Entonces, al comprarlo con factura, ¿cierto? Yo lo puedo rebajar ese IVA que viene dentro de las facturas de compra. Profe, por ejemplo, si el teléfono fuera el que compré con factura, con ese activo también puedo rebajarle el IVA. Que Oh, perdón, yo no compro el entendí. teléfono con factura y lo revendo a un precio más caro nomás. Ahí también le puedo rebajar. Y, exactamente. Y lo pagas Claro, solamente el IVA por la diferencia, que exacto. fue tu utilidad. ¿Ya? Eso es así. Profe, y Está respecto bien. a eso de las O boletas, sea, ahora las boletas van a ser obligatoriamente electrónicas. sí, ¿Cuándo? De eso correcto. con un par de meses más, un año más tal vez máximo. O sea, se Ah, supone pero que por la partía pandemia ahora en no. septiembre. Me imagino que debe ser por eso que frenó Sí, todo. va a durar tanto. Se supone que va a partir después en enero, pero quién Eso sabe. facilita mucho el Ahí, tema anterior, no sé. del concepto anterior, del REV, O sea, por un lado facilita para para la ellos, persona. evidentemente, pero, o sea, para el fisco, Mm. lo facilita porque va a poder tener mayor control sobre lo que vende, ¿cierto? Sobre lo que compra, pero para las personas que quizás no son muy tecnológicas, por ejemplo, les complica igual un poco tener que Ah, emitir no, no. boletas electrónicas. Pero efectivamente, todo lo que tenga que ver con avanzar tecnológicamente, ¿cierto? Es para facilitar la vida, digamos, o sea, facilitar la vida, digamos, y facilitar el control que realiza impuestos internos. Ya todo lo que tiene que ver con los temas tributarios, ya fiscaliza, digamos, revisa, ya controla, audita, ¿cierto? Todos estos, cómo se paga, ¿cierto? Cómo se calculan los impuestos en Chile. Y la Tesorería General de la República, ¿cierto? Es quien recauda esos fondos, ya que es como la especie de banco, el banco, digamos, de Chile, ya, en este caso del Estado. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología, ¿cierto? Que va avanzando, porque antiguamente era todo papel, como les decía, el libro de compras se llevaba manual, físico, ¿cierto? Se emitían facturas de papel, todo, digamos, era digamos, de papel. Ya uno pagaba el IVA con el formulario 29, ¿cierto? Que el del pago del IVA lo pagaba en papel, ¿cierto? En el banco, pero hoy en día todo lo que ha hecho, todo lo que ha avanzado, ¿cierto? De manera tecnológica, ¿cierto? Que es todo electrónico hoy en día, es justamente para tener mayor control, para que impuestos internos tengan mayor control sobre los contribuyentes, sobre las empresas, y los revise constantemente y usted, digamos, tenga todo en línea para saber si lo están pagando bien, si no están evadiendo, etcétera. ¿Ya? Eso como un dato anexo. Estábamos, ¿cierto? Le estaba explicando el tema del IVA con lo que tiene que ver con el débito y el crédito, con el beneficio, digamos, que existe dentro del cálculo del IVA, ya que yo como empresa, al vender productos con IVA, ¿cierto? Puedo rebajar ese IVA con facturas de compra, ¿cierto? Con créditos fiscales que vienen dentro de las facturas de compra. Ya lo puedo rebajar con compras que tengan relación, evidentemente, con lo que yo estoy haciendo. O sea, si yo soy no sé, pues yo compro y vendo teléfonos, por ejemplo. Como decía el compañero, claro, yo puedo rebajar el IVA de lo que compré, ¿cierto? Versus lo que yo vendí, que es mucho más alto, obviamente, porque tengo que ganar,
¿cierto? Yo pago o sea, el diferencial, yo tengo que pagar ese IVA, ¿cierto? De ese diferencial, pero si que, por ejemplo, yo compro, no sé, una cafetera, o no sé, cualquier tontería que no tenga nada que ver con lo que yo estoy haciendo, obviamente no es válido, no lo puedo considerar para rebajar ya con lo que yo estoy haciendo. Así como lo vimos, por ejemplo, en la unidad anterior, ¿se acuerdan cuando dijimos que, no sé, pues el dueño de la empresa ocupaba su automóvil, ¿cierto? Para la empresa, ¿cierto? Para manejar, qué sé yo. Eso tampoco es algo aceptado, no es válido, porque no es aceptado por ley de que el empresario, ¿cierto? Ocupe su auto particular, lo pase como gasto, por ejemplo. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si el mismo empresario pasa una factura, qué sé yo, por benzina que le echó al vehículo, a su auto, ¿cierto? Tampoco es aceptado. ¿Ya? También tiene relación el tema de los conceptos en cuanto a la norma legal. ¿Ya? Profe, esto Porque era. eso igual se hace, ¿no? O sea, igual se hace, igual no hay nada que fiscalizar. O sea, como bien decía, antiguamente, como era todo de papel, se hacía mucho. Se hacía, digamos, la gente se aprovechaba, como era muy complejo fiscalizar, porque era todo de papel, ¿cierto? Se hacía. Hoy en día, como es todo electrónico, como lo dije, ¿cierto? Hace poquito, justamente lo que esa manera, digamos, de llevar hoy día electrónicamente es para justamente evitar que hagan eso. Evitar que pasen gastos que no corresponden, que pasen facturas que no corresponden, ¿cierto? Todo eso es para evitar eso, ya para controlar, para tener mayor control sobre cómo yo calculo los impuestos, ¿ya? Y cómo los pago, que es lo más importante. Ya, entonces, hoy en día ya prácticamente no se puede hacer, porque si lo haces, te pillan de una, porque como está todo en línea, uno compra con factura en línea, ¿cierto? Y por ejemplo, si que, no sé, por cualquier tontera que no sé, por ropa, por ejemplo. Si compras ropa con factura, evidentemente ahí le va a aparecer al servicio de interno que tú compraste con factura en tal lugar, ¿cierto? Ropa, y no tiene nada que ver con tu giro, te va a llegar una notificación, ¿cierto? Te va a decir, oye, usted está comprando cosas que no corresponden, etc. Te van a pillar igual. ¿Ya? Porque hoy en día es pasado, entonces es prácticamente imposible hoy en día ya evadir, ¿cierto? Y tener ahí artimañas para menos impuestos. Y ¿Ya? en ese caso, profe, ¿qué le pasa a la persona que lo... O sea, primero le hacen pagar el impuesto que corresponde, después le hacen pagar multas feroces y cuando ya son evasiones, por ejemplo, Terminan condonándolo. como todos sabemos, es un delito. También, ahí también está el tema de la condonación, nuevamente, que es algo ya aparte, digamos, de esto, pero la evasión, como todos saben, es un delito tributario, entonces al ser un delito puede ser hasta penado con cárcel, ya cuando son cantidades obviamente mucho más grandes para empresas más grandes. Para pymes, ¿cierto? Te cobran el impuesto que debiste haber pagado y te cobran multas. ¿Ya? Le bajáis unas lucas, parece a los que hacen la revisión y te condonan la media cacha de deuda. También pasa, porque está el informe y todas esas cosas, que obviamente eso pasa en todos lados. Entonces tenemos, ¿cierto?, el débito fiscal, el crédito fiscal, el día por pagar, ¿cierto?, que proviene de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, siempre y cuando el débito fiscal, ¿cierto?, es mayor al crédito fiscal. Obviamente, si es que yo genero, mis ventas son mayores a mis compras, tengo día por pagar. En cambio, cuando mis compras, ¿cierto?, cuando yo compro más de lo que vendo, quedo con un remanente. Ya dice remanente, proviene cuando los créditos fiscales son mayores a los débitos fiscales. ¿Qué pasa con ese remanente? Ese remanente, ¿cierto? Se queda ahí, digamos, pendiente hasta que cuando tenga que pagar IVA, ¿cierto? Yo lo puedo aprovechar y lo puedo rebajar. ¿Ya? Ahí después les voy a explicar cómo más. Profe, ¿Sí? que parece que esta parte, no es que la pasaron, pero algo no en
en gestión de proyectos tiene que ver con la depreciación, la venta por el valor libro, una cosa así, ¿o no? No, ¿No? Porque me eso acuerdo es, que eso sacábamos es- débito fiscal y crédito fiscal. claro, pero eso es contable, Ah, ¿ya? vale. Eh, todo lo que tiene que ver con depreciación es netamente contable. Nosotros no estamos viendo tanto, bueno, o sea, lo vimos en la unidad 1, ¿cierto? Pero lo más básico posible. Y todo lo que tiene que ver con depreciación, evidentemente, claro, existe, obviamente, pero Ok. no tiene relación con esto. Claro, pues tú puedes, a lo mejor lo relacionaste porque al producto, por ejemplo, que querías depreciar, no sé, pues a la máquina que querías depreciar estaba con IVA, No, me y te acuerdo, sacaste el IVA. Pero más que eso no tiene. ¿Cómo? me acuerdo que, por ¿Ya? ejemplo, si se depreciaba en 8 años, pero lo vendíamos en el año 7, y si ¿Sí? el valor libro decía algo y nosotros lo vendíamos, por ejemplo, más caro de lo que dice el valor libro, ahí Ajá. nosotros teníamos un débito fiscal, que era como lo que teníamos que pagar. No, perdón, un crédito fiscal. Y ahí era lo que pagábamos de impuestos. Pero al contrario, por ejemplo, si en el valor libro era más alto de lo que lo vendíamos, me acuerdo que el fisco nos debía plata a nosotros, pero no nos pagaba, sino que se acumulaba y después cuando pagábamos impuestos se deducía eso. Queda Pero como me acuerdo remanente. que también lo Es que, nombraban como débito y crédito. No sé si tengan o referencia. sea, es que por eso, pues, si tú tienes un producto, ¿ya? Y lo vendes, tienes que venderlo con IVA, ¿cierto? Y si tienes un producto que lo compraste en este caso, ¿cierto? O que tienes compras paralelamente, ¿cierto? Tú puedes rebajar ese IVA Ah, y claro, claro, tiene que ver con tiene el relación débito y el crédito. Pero no es que tenga relación con la depreciación, solamente que es, por la como venta con el... todo, claro, tiene relación con la compra y la venta, ya que al final el IVA es el mismo, ¿ya? Pero no es que tenga que ver con la depreciación directamente. Obviamente el IVA está metido en todos lados, en todo lo que tiene que ver, en todas las empresas tienen IVA, digamos, generalmente. Entonces, claro, si tú deprecias un producto, lo vendes, qué sé yo, claro, tienes que pagar el IVA correspondiente, que tiene que ver con el crédito y el débito, ¿ya? Pero los conceptos no es que sean netamente en este caso, un amigo de la declaración que va acompañado del IVA. ¿Ya? Y entonces, estábamos en el remanente, ¿cierto? Y el formulario 29, ya que así se le llama, corresponde a las declaraciones de carácter mensual de impuestos que legalmente deben ser retenidos y entregados en arcas fiscales, como el IVA, el PPM, retención, categoría, etc. ¿Ya? Entonces, el formulario 29, que eso lo voy a mostrar justamente ahora, pero antes voy a mostrar para que vean cómo funcionan. Ahí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Voy a meter a cualquier cliente que tenga como cliente. Entonces, aquí dentro de las opciones del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Está el registro de compras y ventas. Entonces, aquí en el registro de compras y ventas, ya tenemos la empresa, de luz de la empresa, el periodo, ¿cierto? Pongamos septiembre, o no, agosto, que está listo. 2020, ¿cierto? Y tenemos las compras. Aquí, por ejemplo, tenemos facturas, ¿cierto? Facturas de compra, ¿cierto? Y notas de crédito. ¿Qué es lo que da la nota de crédito? ¿Se acuerdan? eh, era cuando uno devolvía un producto, por ejemplo, y le daban un papel que significaba el dinero que costaba eso. Entonces, se genera cuando yo compré algo, ¿cierto? Y la cosa venía mala, por ejemplo, me lo devuelven, entonces se genera una nota de crédito por ese producto, ¿ya? Que en este caso resta, ¿cierto? A lo que yo tenía, ¿ya? Si yo compro, por ejemplo, y me metieron una nota de crédito es porque devolví un producto, ¿ya? Yo compré un producto que estaba malo y lo devolví. Entonces, ellos me generan, ¿cierto? Una nota de crédito por esa devolución de ese producto. Entonces, claro, aquí dentro del registro de compra, ¿cierto? Tenemos compra con factura y hay notas de crédito que rebajan, ¿cierto?
lo que tengo como con factura. Entonces aquí tengo, por ejemplo, total de documentos, la cantidad de facturas que tengo, ¿cierto? El monto neto, el IVA y el total. Entonces, este IVA recuperable, como lo dice ahí, ¿cierto? Es el IVA de compras, ya el IVA de crédito fiscal, que yo puedo rebajarle a mis ventas. Ya todo, ya se lo puedo rebajar a el IVA de las ventas. Que en este caso, por ejemplo, en el registro de ventas, tengo ventas con factura, ya tengo ventas con boleta, tengo ventas con voucher, que este es el voucher de los Transbank, y tengo ventas que aquí también tuve que rebajar, ¿cierto? Con nota de crédito, o sea, me equivoqué al vender algo, ¿cierto? Y tuve que emitir una nota de crédito por la devolución. Entonces tengo en este caso factura, boleta, ¿cierto? Y el Transbank. El Transbank es obviamente es algo nuevo que salió hace poquito, muy poco tiempo, hace como 2 o 3 años, ¿cierto? De que los Transbank eran válidos como boleta. Ya, solamente que aquí se deja separado, pero es un documento que tiene relación con la boleta. ¿Ya? El voucher del Transbank. Entonces, dentro de todos estos documentos, ¿cierto? Tenemos total de documentos, el monto, IVA y total. ¿Ya? Entonces, todo este IVA que está acá, ¿cierto? Yo lo tengo que pagar. ¿Ya? 265, 304, 410 y menos 12.000 pesos. Entonces, todo esto que yo tengo que pagar, que es el monto del IVA, ¿cierto? Yo le puedo descontar el IVA de las compras, que está acá. Entonces, mira, por ejemplo acá, lo vemos nosotros con algunos clientes bien básicos. Por ejemplo, este era la librería. Tenemos ahí una librería. Entonces, por ejemplo, acá, lo que se muestra acá, está detallado así. Tenemos, ¿cierto?, el débito fiscal, que viene de las ventas, ya, de todo lo que yo vendí. Aquí están todas las boletas, por ejemplo, los Transbank, las facturas, ¿cierto? El crédito fiscal, que viene de lo que yo compré, ¿cierto? Que es lo mismo que está acá. En este caso, 866 menos 3.000 y tanto. Y eso me da el IVA a pagar. Ya, en este caso, esta empresa, ¿cierto?, tiene que pagar de IVA 104.000 pesos. Todo lo que vendió, menos todo lo que compró con factura. Sí. El PPM, que está considerado acá y también está aquí explicado en la diapo, ¿cierto? Está ahí dentro de los conceptos. El PPM tiene que ver con renta, ya que lo vamos a ver también más en detalle en la próxima clase, ¿cierto? El PPM significa pago provisional. ¿Qué es lo que es este pago? Que se paga junto con el IVA, pero no tiene nada que ver con el IVA, son cosas distintas. ¿Ya? El PPM es un impuesto, ¿ya?, que se paga mes a mes para que cuando yo tenga que pagar el impuesto en abril, ¿cierto? Como todos sabemos, en abril se pagan los impuestos de renta, ¿ya? Para cuando yo tenga que pagar ese impuesto en abril, ¿cierto? Yo no tengo que pagar tanto impuesto, ¿ya? Es una especie de ahorro que se hace mes a mes para el impuesto de la renta que se paga en abril. O sea, yo todos los meses voy ahorrando plata, ¿cierto? Ahorrando significa obviamente juntar esa plata, ¿cierto? La voy pagando al fisco, entonces el fisco me la guarda y cuando yo tengo que pagar el impuesto de la renta en el próximo año, ¿cierto? En abril, tengo ese fondo guardado, ¿cierto? Y me lo descuentan. Ahí viene el tema de la famosa devolución, que todo el mundo conoce, ¿cierto? Que es cuando yo guardé mucha plata, ¿cierto? Entonces me sobra plata de la que yo tengo que pagar, ¿cierto? Entonces esa me la devuelven, ¿ya? Eso pasa con el PPM, pasa con la retención de los honorarios, pasa con los impuestos de las personas, etc. Pasa con todos esos impuestos que cuando yo acumulo muchos PPM, en este caso, muchos créditos a favor, ¿cierto? Y tengo que pagar menos de eso, de lo que tengo guardado, me lo devuelven. Eso sí se devuelve, ya lo que es impuesto a la renta. ¿Ya? Como les digo, el PPM lo vamos a ver igual en la unidad de renta,
que es la clase subsiguiente, ¿cierto? Solamente que aquí está porque se paga junto con el F29 todos los meses. ¿Ya? Por eso que aquí está, se lo quise explicar antes para que sepan qué es lo que es. Generalmente este PPM, este ahorro que yo hago mes a mes, se calcula en base a lo que yo vendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en este caso, ¿cierto? Todos estos montos que están aquí, que son como 2, 3, 4, como 5 millones quizás, ¿ya? En neto. Entonces, en base a esa venta neta, digamos sin IVA, ¿cierto? Yo pago un porcentaje que se lo pago al fisco, ¿cierto? Para que me lo guarde y voy ahorrando, ¿cierto? Ese impuesto para el próximo año. ¿Se entiende? Algo previsional mensual no quiere decir que es para FP, cosas así, ¿no? Para la ¿Para qué previsión, cosa? para salud, todo eso. No, nada que ver con eso. Es que es pago, perdón, yo dije pago previsional, es pago provisional. Ahí me parece que me equivoqué. Es pago provisional mensual, ya de provisión. Provisión viene como de guardar plata, de ahorrar. Ya uno no sé, uno compra provisiones, ¿cierto? Es como de guardar, de ahorrar, digamos, para tener para más adelante. Es pago provisional mensual. Previsional tiene que ver con el tema de las previsiones de la salud y AFP. Pero este es provisional con O. Pago provisional mensual. Ya. ¿Ya? Eso. Entonces, registro de compras, ¿cierto? Registro de ventas. Como calculo el IVA en el caso de las empresas, obviamente, porque sabemos que las empresas son las que retienen y pagan este impuesto, ¿cierto? Este es un método sencillo de hacerlo. IVA de débito y para crédito. Obviamente hay empresas que tienen un montón de otras cosas que no se las voy a enseñar a ustedes porque no tiene para qué, ¿cierto? Saberlas. Que ya es más de contabilidad, ¿cierto? Que tienen impuesto por las carnes, impuesto por los alcoholes, impuesto por cualquier otro tipo de cierto impuesto que todo el mundo sabe que existen, de las bencinas, por ejemplo, de la harina, un montón de otros. Solamente que este es sencillo, solamente aquí tiene compra, venta y paga IVA. ¿Ya? Por eso que les mostré este ejemplo, que es bien sencillo. ¿Qué es lo que a ustedes al final les sirve? Porque tampoco les sirve, digamos, entender o saber tanto detalle del IVA. ¿Ya? Obviamente la ley del IVA, como les digo, la ley del IVA es gigante, tiene como 1000 hojas, ¿cierto? Que ahí se especifica todo como en detalle de lo que tiene que ver con exactamente lo que le estaba diciendo, del IVA a las carnes, del IVA a la harina, del IVA al trigo, del IVA a la benzina, del IVA, de todo lo que tiene que ver con los impuestos de los productos. ¿Ya? Pero nosotros solamente vamos a enfocarnos al IVA de los productos, ¿cierto? Que es el 19%, ¿ya? Y que lo pagan en base a las compras, ¿cierto? O sea, en base a las ventas, ¿cierto? Y que le puedo rebajar las compras. ¿Ya? Entonces, este IVA, o sea, todo este Excel, que es un Excel para cálculo, ¿cierto? Yo lo tengo que después detallar acá, que se llama Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos, formulario Profe. 29. ¿Y cuándo se paga el impuesto de primera categoría? La renta se paga en abril. Pero En abril de cada año, eso no tiene nada que ver con el impuesto. nada que ver. No, son impuestos distintos. El IVA es como dije antes, es un pago que se hace, o sea, lo pagan las personas, ¿cierto? Cuando compran un producto, lo paga el consumidor final, ¿cierto? Se lo pagan a la empresa luego lo paga al fisco. ¿Ya? Es un agente retenedor fiscal. Y como la empresa es quien lo paga al fisco, es la encargada de hacer todo estos enredos, digamos, ¿cierto? Fórmula 29, que le estoy mostrando acá en la pantalla. ¿Ya? Y yo como ¿Sí? persona natural hago el inicio de actividades y entrego servicio a una persona, igual pago el IVA. Depende si tu servicio está afecto o no afecto a IVA. Ahí hay que verlo. La página de servicio tiene una lista, digamos, detallada. ¿Ya? Es gigante, ¿cierto? De todas
las actividades que puedan existir que está acá, digamos dentro de Chile. Mira, es una lista gigantesca. Entonces aquí te dice, ¿cierto? Si está afecto a IVA, ya, la categoría tributaria, si es primera o segunda, ya, y si se puede por internet. Ya, pero aquí te dice si está afecto o no afecto a IVA. Entonces, no sé, pues uno pone, puede aquí buscar, ¿cierto? En el Chrome. Por ejemplo, ¿qué quieres buscar? ¿O qué quieres saber si está afecto o no afecto a IVA? Instalaciones de equipo. A ver, vamos con instalaciones. Por ejemplo, aquí dice instalación de maquinaria y equipos industriales. ¿Afecto a IVA? Sí, está afecto a IVA. Entonces igual tendría que dar boleta y todo eso. Exactamente. Instalaciones eléctricas, instalaciones de cafetería, otras instalaciones. O sea, como Exacto. Cuando aquí, por ejemplo, dice G de gato, significa que no es determinable, ¿ya? O sea, es determinable, pero va a depender de muchos factores, o sea, de lo que realmente hagas. Por ejemplo, aquí dice actividades combinadas de apoyo a instalaciones. Entonces, esta dice G, que no es sí ni no, ¿cierto? Como este dice G, hay que verlo directamente, en este caso, en la unidad del servicio, o sea, en las oficinas del servicio, y ahí te va a decir una persona, depende de lo que tú hagas, ¿cierto? Tú le vas a explicar lo que vas a hacer, y ella te va a decir, sí, está afecto, no está afecto. ¿Ya? Pues eso te dice G, en algunos. ¿Ya? Cuando dice sí, no está afecto a IVA. Por ejemplo, lo que tiene que ver con enseñanzas. Todo lo que es enseñanzas no está afecto a IVA. No. Aquí, por ejemplo, hay uno que dice que sí, enseñanza deportiva y recreativa. Eso está afecto a IVA. Todo lo que tiene que ver con enseñanza, las universidades, ¿cierto? Los institutos profesionales, los colegios, todos no están afectos a IVA. ¿Ya? La página del servicio, uno la puede buscar. Yo solamente puse aquí códigos de actividad económica, ¿ya? Y me apareció ahí en la página del servicio. Miran todos los códigos de actividad económica. ¿Ya? Y que uno puede filtrar, ¿cierto? Por rubro, qué sé yo. Construcción, enseñanza, transporte, inmobiliarias, etc. ¿Perfecto? ¿Estamos claros? ¿Dudas? No, profe. ¿Estamos bien? Súper. Claro, entonces, como aquí incluso lo dice, G, la categoría tributaria y la calidad de afecto a IVA se determinará por características propias de la actividad. Como les comenté, ¿cierto? De acuerdo a la actividad que ustedes van a desarrollar, tienen que ir al servicio de impuestos internos presencialmente, ¿cierto? Y ahí te van a decir si está afecto o no está afecto. ¿Ya? De acuerdo a lo que tú les expliques de lo que vas a hacer. Eso. Les estaba mostrando el F29. Entonces, dentro del F29, ¿cierto? Se detalla todo lo que yo voy a considerar para el pago del IVA. Aquí yo pongo, por ejemplo, la cantidad de facturas emitidas, ¿cierto? La cantidad de facturas que yo emití por venta, la cantidad de boletas que yo consideré para las ventas, el de medio electrónico que tiene que ver con el voucher de Transbank, ya, nota de crédito, todo lo que hay con cantidades, o sea, de cantidades de documentos, ya, y al lado, donde dice grosa valor, ¿cierto? Acá está lo que tiene que ver con los montos, ya, débitos por las facturas emitidas, débito por las boletas, débito de crédito, ya, y ahí tengo mi total de débitos, que es el IVA DF, IVA débito fiscal, y luego por acá tengo lo que tiene que ver con las compras, ya, cantidad, o sea, crédito recuperable, ¿cierto? Por facturas del giro, ya. Entonces, aquí hay un montón de otras cosas que no tienen relación, ¿cierto? Pero aquí está total créditos, que es el total del IVA crédito fiscal. Entonces, la diferencia de esos dos, del débito a pagar, que aquí son 104.000
422. ¿Ya? Y eso más el PPM, que es como lo que les comentaba del PPM, ¿cierto? Tengo que pagar acá 262.000 pesos. Y ese es el famoso formulario 29. Esto se paga, ¿cierto? En base a, por ejemplo, aquí el periodo de agosto, el 31 de agosto, ¿cierto? Lo pago a más tardar el día 20 de Profesor, septiembre. pero Aquí dentro fue de 21, lo ¿sí? que no recuerdo bien, pero dentro de cuando yo estoy pagando el IVA, digamos, tengo que restarle todo lo que yo Ajá. pago, por ejemplo, los sueldos y todo eso, y lo que queda de eso se supone que es lo que No, yo tengo que ganar IVA, ¿o no? no. Aquí estamos acuérdense solamente con lo que tiene que ver con los documentos de factura, ¿cierto? Y, o sea, de compras son solamente facturas. ¿Ya? Los sueldos y cualquier otro gasto no se puede meter acá. No tiene nada que ver. ¿Ya? Solamente yo puedo rebajar el IVA, crédito fiscal, ¿cierto? Cuando yo compro con factura. ¿Ya? Mm, Por eso que aquí les está mostrando en este registro de compra, ¿cierto? Todas mis facturas y todas mis notas de crédito, que son las que me rebajan el tema de las compras. Porque me equivoqué, porque porque compré un producto mal, ¿cierto? Qué sé yo, me lo devuelven, se rebaja. Pero aquí es el documento válido para rebajar IVA, ¿cierto? Es la factura. Y cuando yo vendo, obviamente, vendo con boleta, con factura, con voucher, con transfer, ¿cierto? Y un montón de otros documentos para vender. ¿Ya? Pero claro, tiene que ver solamente con factura, ¿cierto? En el caso de las compras. Así como también, como les comenté, ¿cierto? Si yo compro con boleta, ¿cierto? No me sirve. Tiene que ser compra con factura. ¿Ok? ¿Queda claro ese concepto? Igual eso es bien importante que lo manejen, ya que, ¿cierto? Las compras con factura son las que me permiten bajar el IVA de las ventas. ¿Ya? Para que no se vayan a confundir. Entonces le mostré el F29, le mostré el registro, ¿cierto? Y Profesor, el resumen, digamos. entonces, ¿esto qué tiene que ver un Muy poco sencillo. con el tema de los flujos de caja? Porque ¿Cómo que tiene me que ver? acuerdo que el semestre pasado vimos el tema de los flujos de caja y ahí ¿Ya? se metían todos los ingresos que uno tenía contra los egresos y Ajá. de eso se pagaba IVA. Entonces, ¿cómo Claro, lo mismo lo mismo que hicimos acá. Tenemos por un lado los débitos, las ventas, lo que yo vendí con factura, y por otro lado tengo las compras con factura. ya, Y pero en esto es base a eso, solamente, ¿cierto? Yo pagué el IVA. ya, pero esto tiene Ujú. solamente que ver con, entonces es diferente a lo que eso estoy como enredado. ¿Por qué estás enredado? Porque la profe, o sea, la profe de gestión ¿Ya? nos explicaba eso, porque que uno igual, que todo, por ejemplo, que habían varias cosas que se le iban restando a lo que uno ganaba directamente, que iban a disminuir el IVA. Pero acá usted me dice que No, solamente son no es. las facturas, entonces no. Sí, pues no, eso no sé, a lo mejor no sé si entendiste mal o ya lo explico mal quizás, o se entendió mal a lo mejor, pero no, pues no es así. O sea, flujo de caja no tiene nada que ver con el cálculo del IVA, ¿no? Ya, porque en el flujo de caja tenemos, como tú bien decías, todos nuestros ingresos, todos nuestros egresos, ya, como tú bien decías, sueldos, pago de arriendo, pago de gastos, compras con factura, compras con boleta, gastos menores, todo lo que tiene que ver con egresos, ya, pero eso no tiene nada que ver o no tiene, digamos, relación para el cálculo del IVA, ya, esto es otra cosa independiente. No sé si a lo mejor ahí o te estás confundiendo quizás con el tema de red. Puede ser, porque para la renta, efectivamente, tú calculas tu renta, tu impuesto renta, ¿cierto? En base a tu utilidad.
¿ya? Y tu utilidad la calculas en base Ah. a tus ingresos, ¿cierto? Menos tus gastos. Quizás te Ah, entonces confundiste de quizás era impuesto. el impuesto a la Cuando nos renta. hicieron el flujo de caja, calculamos un impuesto, pero no nos dijeron qué impuesto era. Solamente nos dieron. Ah, entonces claro, ese debe ser el ahí, impuesto a la renta, ¿no? exacto, ese es el impuesto de la renta que tiene que ver con tu utilidad, como tu utilidad general de la empresa. Ah, ¿Ya? No tiene que ver con ese tema del IVA. El IVA es un impuesto de los productos y de los servicios, que lo pagan las personas, no las empresas. La renta es un impuesto, ¿cierto?, que lo paga la empresa en base a sus utilidades. ¿Ya? Y ahí, como bien tú dices, se calcula, ¿cierto?, en base a la utilidad que tuvo la empresa, y la utilidad la sacamos, ¿cierto?, de los ingresos menos los egresos. Una manera fácil de sacarlo es con el flujo de caja, ¿cierto?, que es lo real, digamos, de lo que va pasando en el día a día de la empresa, ¿cierto? Pero claro, el método contable práctico que se da hoy en día no es con flujo de caja, ya es con libros contables, ¿cierto?, con el balance, con el libro mayor, libro diario. ¿Ya? El flujo de caja es algo más práctico para ir viendo lo que pasa en el día a día con la empresa, con el banco, ¿cierto?, si tengo plata o no para pagar, qué sé yo. Ya es como más práctico para el uso diario. En cambio, para la renta, ¿cierto? Claro, a lo mejor lo sacó ahí directamente. No es lo que corresponde, no es lo correcto, pero se puede hacer. ¿Por qué no es lo correcto? Porque en el flujo de caja, por ejemplo, yo tengo deudas. Por ejemplo, yo pago una deuda, ¿cierto? Eso no es un gasto. ¿Ya? Ahí también estamos volviendo a lo que tuvimos en la unidad anterior. Las deudas, ¿cierto? Cuando yo pido un crédito al banco, ¿cierto? Y yo después se lo devuelvo, lo voy pagando de a poco. Estoy pagando, ¿cierto?, una obligación, un pasivo. Entonces, ese pasivo no es un gasto. Solamente lo que es gasto es la diferencia, ¿cierto?, que son los intereses, por ejemplo, los intereses que me cobra el banco. Pero cuando yo le devuelvo la plata al banco, ¿cierto?, yo la pago con intereses y el monto que yo le pedí prestado. Entonces ahí tú estarías alterando, ¿cierto?, tu resultado final de un crédito, mayores gastos que no son realmente gastos, ¿ya? Por eso es que no es recomendable y no es lo correcto sacar el impuesto a la renta, por ejemplo, en base a un flujo de caja, ¿ya? O sea, se hace en la práctica así como la rápida a lo mejor se puede hacer para tener algún estimado, pero en la práctica lo real y lo que tiene que ser exacto, ¿cierto?, es en base a los libros contables, como el libro diario, el libro mayor, el Entonces, el balance. flujo de caja y profe sirve más como para evaluar la iniciación del proyecto más que nada. Claro, o sea, para determinar, no sé, pues si, por ejemplo, yo hago flujo de caja en mi trabajo, ¿cierto? En donde trabajo yo en la empresa de ingeniería, y lo ocupamos netamente para saber si, no sé, pues tenemos que pagar mañana a un proveedor, tenemos que pagar los sueldos, si nos va a entrar plata, ¿cierto? Tenemos que pagar deudas, qué sé yo. Se ocupa para, digamos, llevar el manejo, el control de la empresa en el día a día, en base a nuestro flujo, como lo dice, ¿cierto? Es un flujo de caja, ¿cierto? Flujo o de banco, ¿cierto? Que es lo que yo tengo en el banco, ¿cierto? Y lo que puedo gastar y lo que tengo que recibir, lo que tengo por cubrir, etcétera. Pero en lo contable, ¿cierto? Para calcular lo que es renta, que es contable, ¿cierto? Y tributario, se tiene que determinar de otra manera, que como lo es el tema del balance, ¿cierto? Y de los libros contables. ¿Ya? Son cosas ahí para que no se confundan. Si bien tienen relación una cosa con la otra, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta del compañero, este IVA no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la renta. ¿Ya? Es el IVA de los productos y de los servicios, ¿cierto?, que lo pagan, o sea, se le cobra a las personas, efectivamente, al consumidor final, y lo paga la empresa, ¿cierto?, al fisco, como agente, digamos, retenedor. Así que eso, para que ahí traten de un poco de aclararse con los conceptos, para que después no se les confunda. Igual cuando veamos renta, quizás van a poder entenderlo mejor, porque ya van a tener como todos los conceptos más claros. Ahora, como estamos partiendo con IVA, ¿cierto? Quizás sea un poco más complejo de entender. Eso, ¿dudas hasta este momento?
¿Estamos bien? Bueno, continuando con la diapo, tenemos aquí algunos beneficios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la postergación del IVA. Si yo tengo que pagar IVA, ¿cierto? Todos los meses tengo que pagar IVA. Yo tengo la opción de postergarlo y, por ejemplo, pagarlo en cuotas, pagarlo en 3 meses más, pagarlo en 6 meses más, etc. ¿Ya? Aquí hay una serie, digamos, de indicadores que me indican que puedo pagarlo postergadamente, como lo dice el nombre, postergación, pago del IVA. Está orientado a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? La fecha de pago del IVA podrá postergarla hasta 2 meses después de la fecha de pago correspondiente, ¿ya? Bueno, hoy en día con la pandemia, por ejemplo, esto se ha agrandado, ¿cierto? Este beneficio se puede pagar en cuotas, se puede pagar en 12 meses más, ¿cierto? Está bien, digamos, saliendo harto justamente por el tema de la pandemia, ¿cierto? Y de hecho partió en octubre con el estallido social, que todos estos beneficios, digamos, fueron aumentándose, creciendo para ayudar a las pymes, específicamente. Primero, si postergo el pago del IVA, ¿pago interés y multa? No, dado que es un beneficio. ¿Ya? No se paga interés ni multa mientras se pague dentro del nuevo plazo de 2 meses, por ejemplo. Profe, Es un beneficio. Sí, ¿por qué las empresas tienen beneficios en cuanto a la rebaja del IVA por las ventas? Y nosotros que si pagamos IVA diariamente no tenemos ningún beneficio. es que por lo mismo que lo que le estaba remarcando todo el rato, el IVA no lo pagan las empresas, lo pagan las personas. Ya todas las personas pagan el IVA. La empresa lo que paga es el impuesto a la renta. ¿Ya? Entonces, por eso que no es que la empresa, o sea, nosotros no tengamos beneficios y sí la empresa. ¿Ya? Solamente que la empresa, claro, tiene este beneficio que es poder pagar el IVA más tarde. ¿Ya? Sí, Para esto, por ejemplo, genera... sí, pero por ejemplo se le resta el IVA de venta al IVA, el IVA de compra se le resta, el IVA de crédito al IVA de venta, Claro, y ahí pagan menos impuestos. es que, claro, o sea, eso no es un beneficio, solamente que igual es justo, digamos, que la empresa, digamos, compre cosas con factura, ¿cierto? Y esas cosas con factura también están afectadas a IVAs. ¿Ya? O sea, si yo como empresa compro, no sé, por un teléfono, el teléfono va a estar afectado a IVA, o sea, esa compra ya va a tener un IVA. Entonces, si yo después vendo este mismo teléfono, por ejemplo, y no tengo derecho a rebajar, es como si pagase el IVA 2 veces. O sea, doble, digamos, por un producto. No sé si se entiende. Estaría duplicando el tema de ese impuesto que estoy pagando. ¿Ya? Por eso que existe esa especie de beneficio, si se le puede llamar, entre comillas, ¿ya? Del tema de rebajar el IVA de las ventas por las compras. ¿Ya? Ya. No sé si es Porque, un beneficio, es más que nada un... porque yo no tengo empresa, nada, pero hace un tiempo empecé a hacer la devolución de renta y salgo favorecido, ¿no? Y incluso si yo tengo 2 hijas estudiando en el colegio ¿Ya? y tuve que ir a hablar al colegio y ellos hicieron algo internamente y se aumentó esa devolución de renta también. Entonces Ah, pensé ya, que sí. Sí. uno podría tener algo así también acá, ¿no? En este caso, es que por eso te digo, como digo, son conceptos distintos. Efectivamente, en renta uno igual tiene hartos beneficios, tanto las personas como las empresas, digamos, para pagar menos impuestos, si aplican lo que indica la ley. Ya, por ejemplo, ese que tú dices, claro, es un beneficio para las personas que tienen hijos que están en el colegio, ya que te rebaja, ¿cierto?, la base imponible, ¿ya?, del impuesto. O sea, si tú, no sé, ganaste en un año 10 millones y sobre esos 10 millones tú tienes que pagar el impuesto a la renta, ¿ya? Este beneficio de la educación lo que te hace es rebajar esa base imponible. Entonces, los 10 millones que tú ganaste te rebajan, no sé, pues, a 9 millones y medio. Entonces, tu cálculo del impuesto a la renta es en base a los Y, 9 millones y medio. ese concepto No, se aplica también, por ejemplo, ahora que yo además estoy estudiando y no tengo rebaja, nada, ahí ¿no? digamos no se aplica porque es para cuando tus hijos están estudiando Ya. en el colegio.
Cuando Entonces, si tú yo sí pago dividendos por una casa, cuando pagas vivienda por una casa, sí, también hay un beneficio que tiene que ver con el crédito hipotecario. a mí me va a enseñar eso, profe. Pero también lo vamos a ver justamente en la clase de renta. Ya, profe. No todavía. Todavía estamos en el IVA. Entonces estábamos en los beneficios. Dijimos que había una postergación en el pago del IVA y tenemos también la opción de tener convenios de pago, ya que esto se maneja más en la Tesorería General de la República. Entonces aquí uno puede hacer convenios de pago, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, tengo 2 IVAs que no he pagado de 2 meses, que los postergué, por ejemplo, y no los pagué. Entonces lo que hago yo es generar un convenio de pago. La tesorería me genera un convenio en el sentido de que esos IVAs me los los voy a poder pagar, no sé, con cuotas de 24 meses, por ejemplo, y yo los voy a ir pagando en esa cantidad una cuota determinada en esa cantidad de tiempo. Ya, eso se refiere con un convenio de pago, para facilitar obviamente el flujo de las empresas. Igual es importante saber que, claro, el IVA no lo paga la empresa, solamente lo ocupa, ¿cierto? O sea, lo tiene como un agente retenedor, ¿cierto? Lo cobra la persona y se lo paga el fisco. Las empresas usan ese IVA, ¿cierto? Que tienen guardado, por así decirlo, entre comillas, lo usan para pagar sus deudas, por ejemplo, para pagar sus cuentas, para tenerlo dentro del flujo de caja, como decía el compañero. ¿Ya? Entonces, lo tienen disponible como un dinero, ¿cierto?, que pueden ocupar para pagar otras cosas, que quizás son más urgentes. Entonces, claro, ahí en ese caso, dejan, qué sé yo, y ocupa ese IVA para pagar otras cosas, que se da mucho en la práctica, y por eso que a veces también está el concepto de que, pucha, la empresa está mal, tiene que pagar IVA, pero claro, lo que debió hacer la empresa es que cuando cobró se iba el cliente, ¿cierto? Lo debería haber guardado, ¿cierto? Para después poder pagarlo. ¿Ya? Solamente que hoy en día, como les digo, como están todas las empresas muy mal económicamente, ¿cierto? Financieramente, con su flujo, ¿cierto? Lo que hacen es, se iba ahí, ¿cierto? Y lo ocupan para pagar deudas, ¿cierto? Pagar cuentas, qué sé yo. Por eso que después a veces el IVA se va acumulando y después uno debe millones por IVA. Y claro, obviamente es como un crédito que uno pide. Queda pesado pagarlo. ¿Ya? Eso con los beneficios. Ya. Vamos con la práctica. ¿Qué hora es? Son las 5 para las 8. Vamos a hacer entonces lo que es el ejercicio práctico y a la vuelta del break vamos a hacer un taller, digamos, práctico. Ya, entonces dice, ejemplo práctico. Se compra con factura 100 cajas de pisco a 60.000 la caja, como precio neto. Ya. Entonces, mi precio neto, ¿cierto? Son 60.000 la caja, lo multiplico por los 100 cajas, ¿cierto? Me da 6 millones de pesos. Yo compré, ¿cierto? 6 millones en pisco. El IVA que me cobró, ¿cierto? O el IVA que tengo que pagar, ¿cierto? A la empresa que me vendió esta caja de pisco es el 19% sobre los 6 millones. Ya, porque aquí me dicen que la caja, o sea, los 60.000 equivalen a un precio neto. ¿Ya? Y neto es sin IVA. Entonces mi total bruto, el total que yo tengo que pagar, ¿cierto? Es los 6 millones más el 1.140.000, que es el IVA. ¿Ya? Esto tiene que ver con una compra que yo hice de 100 cajas de pisco. Entonces aquí, este IVA de acá, ¿cierto? Que me cobraron, ¿cierto? Es un IVA crédito fiscal, que viene de la compra que yo realicé. Luego, dice, se vende con factura 60 cajas de pisco, ¿ya? O sea, yo compré 100, vendo 60, a 120.000 la caja, como precio neto. ¿Ya? Entonces tengo 120.000 una caja, ¿cierto? Por 60 me da 7 millones 2. Sobre este monto neto, ¿cierto? Yo le calculo el IVA,
entre 6 y 8. Entonces, el total bruto que yo vendí este producto, ¿cierto? Fue de 8.568.000. O sea, la persona que me compró estas cajas de pisco, ¿cierto? Que, no sé, una botillería, por ejemplo, me las compró, ¿cierto? Me pagó los 8.568.000 pesos. Y yo por eso le emití una factura de venta. ¿Ya? Porque quizás, ¿cierto? 100 cajas a 60.000, con un IVA de 1.140.000. Luego vendí 60 cajas. Obviamente, cuando uno vende, tiene que vender a un mayor valor para tener una utilidad, ¿cierto? Evidentemente. Entonces, lo que yo vendí, ¿cierto? Tengo mi 19%, que es 1.300.000. Por lo fiscal, que es el de las compras, ¿cierto? 1.140.000. Y el IVA que tengo que pagar yo como empresa es de 228.000 pesos. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Fácil? Sí, profe, Sí, profe. fácil. Muy fácil. Facilísimo. ¿Ya? Entonces, en este caso, el IVA 228.000. Si yo lo llevo al F29, ¿ya? Aquí, bueno, aquí está por códigos. Aquí yo les voy a mandar después. Les voy a mandar un F29, digamos, en blanco para que lo llenen. Clase 5. No está acá. No, pero yo tengo versión con el F29. Ya. Bueno, en el F29, digamos, tal como se lo mostré acá en el que tenía acá abierto, que creo que lo cerré, se ponen lo que tiene que ver con las ventas, ¿cierto? Y con las compras y el monto del IVA a pagar, que es lo mismo que está acá arriba, solamente que se desglosa en los respectivos códigos, en los respectivos recuadros. ¿Ya? Ese como ejemplo práctico. Y como les comenté, ¿cierto? Dentro del F29 se pagan otros impuestos que son mensuales. Por ejemplo, tenemos la retención de segunda categoría de honorarios. Es una retención del 10%, aquí cambió, es ¿de cuánto es hoy en día? ¿Saben ustedes? ¿No saben? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? 75. ¿No están poniendo atención? ¿O se cortó? ¿Se escucha bien? Sí, sí, es que yo no escuché bien. Pues, no. No. Se pagan otros impuestos, ya de carácter mensual, como por ejemplo la retención de segunda categoría de los honorarios. Ya dice, es una retención del 10,75%, que cambió cierto este año, calculada sobre el total de los honorarios brutos que se paguen sin deducción alguna. O sea, por ejemplo, yo tengo una empresa, no sé, por ingeniería, y tengo a una persona que me hizo una pega en particular, una pega específica, ¿ya? Yo le pagué por esa pega y la persona, una persona natural, ¿cierto? Me emitió una boleta de honorarios. Esa persona, ¿cierto? Emitió la boleta, ¿cierto? Por el servicio que me prestó y me cobró, no sé, por 100.000 pesos como bruto. Entonces, de esos 100.000 pesos, yo como empresa le tengo que retener, ¿cierto? El 10,75% y pagárselo yo al fisco. ¿Descontarlo de esos 100.000 pesos o sumárselo a esos 100.000? No, le descuento, ¿cierto? Porque dijimos que los 100.000 eran costo total, El costo costo bruto. neto sería ¿Ya? los 100.000 menos el
Entonces, yo le pago a la persona los 100.000 menos el impuesto del 10,75%, y yo ese impuesto, esa retención, ¿cierto?, se la devuelvo al fisco. Actúo, ¿cierto?, como agente retenedor y luego lo entero en las arcas fiscales. ¿Ya? Esa retención, obviamente, es de la persona, ¿cierto?, porque yo se la desconozco. Y también hay una especie de PPM, esa retención. Cuando yo emito una boleta, ¿cierto?, y cuando me retienen ese 10%, o sea, hoy día 10,75%, esa retención actúa también como una especie de PPM, porque cuando yo voy a calcular mi impuesto renta en abril de cada año, ¿cierto?, si yo tengo mayor retención, si yo tengo mucha retención, por ejemplo, acumulando lo que yo tengo, ¿cierto?, esa retención me la van a devolver. Ya que también ahí está el tema de la famosa devolución de impuestos. ¿Ya? Que tiene que ver con Ya. que tenía guardada, ¿cierto?, una retención mayor a lo que tengo que pagar en impuestos. Bueno, el PPM que ya le hablé, ¿cierto?, dice pago es un abono provisorio a un fondo para cubrir el impuesto de renta en Chile. Es un porcentaje que se aplica sobre las ventas netas máximas mensuales. Por último, tenemos el impuesto único de segunda categoría, o sea, no por último, sino estos son uno de los montones que hay, digamos, que se pagan dentro del F29. Pero uno de los más conocidos tenemos el impuesto único de segunda categoría. Este se aplica a los sueldos, salarios y pensiones. Es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que reciben el desarrollo de una actividad laboral ejecutada en forma dependiente. Este es el que vamos a ver justamente en la próxima clase cuando veamos lo que tiene que ver con sueldos. ¿Ya? Este impuesto igual se paga en el F29. Entonces, vamos a ver el taller práctico ahora, ¿o no? Si quieren de vuelta del break, mejor, porque para que no me introduzca el break. Esto, guárdenlo, anótenlo, sáquenle una foto, ¿ya? Porque esto es una manera fácil, digamos, una ayuda a memoria, ¿cierto?, para calcular el tema del neto, el IVA y el bruto. Por ejemplo, si me dan el monto neto, yo tengo mi monto neto sin IVA, ¿cierto?, para calcular el IVA, lo multiplico por 0,19. ¿Ya? Si yo tengo mi monto del IVA, ¿cierto?, y yo quiero saber cuánto es el neto de ese IVA, lo tengo que dividir por 0,19. ¿Ya? Si del neto que yo tengo quiero saber inmediatamente mi bruto, ¿ya?, considerando el IVA, si yo tengo mi bruto y quiero saber cuánto es el neto de eso, tengo que dividirlo por 1,19. Entonces, eso, bueno, lo ahí en algún lado, ¿cierto? Sacarle foto, imprímelo, póngalo en un POSIT, para que lo tengan para los futuros talleres prácticos. ¿Ya? Entonces, les voy a subir esta diapo. La información. ¿Ya? Las 8. Ponemos el break hasta las 8:30. ¿Les parece? Profe, La vuelta ahí encontré un formulario en internet para rellenar, en Excel. Ah, ya, sí, yo igual tengo uno ahí, se lo voy a mandar mandar al taller. Eso, ¿Profe, te queda el break? eso. Hasta las 8:30. ¿Les parece? Ya. Ok, profe. Ya.
Y ahí cuando vuelva